sobre laboratorio y enfermedades autoinmunes. Yo soy el doctor Díaz, soy médico patólogo clínico, laboro en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, en el Laboratorio de Biología Molecular e Histocompatibilidad. Vamos a ver que el sistema inmune va a responder frente a distintos tipos de moléculas, ya sean extrañas, patógenas, no patógenas y propias. La forma en que responde este sistema inmune va a determinar si la respuesta va a ir hacia una defensa o una tolerancia frente a estas moléculas o un antígeno. Es así que si hay un desorden de este tipo de respuesta, va a ir hacia la autoinmunidad en el caso de que se produzca una respuesta antígeno-anticuerpo frente a moléculas propias, va a ir a una respuesta hacia alergias si se produce una respuesta inapropiada o exagerada del sistema inmune frente a una molécula que no debería ser patógena, e una inmunodeficiencia si el sistema inmune no es capaz de producir una respuesta tanto celular como humoral ante algún patógeno. Entonces, las enfermedades inmunes es justamente eso, es una respuesta aberrante, una respuesta patológica frente a antígenos propios. Entonces, esto genera una autoinmunidad. Esta autoinmunidad va a responder tanto a a la inmunidad innata como la adaptativa, como vamos a ver en la siguiente clase. La inmunidad adaptativa, vamos a ver que se va a dividir en una respuesta celular mediada por linfocitos T y una respuesta humoral mediada por linfocitos B. ¿Qué va a llevar? Va a llevar a inflamación, a lesión celular y alteraciones funcionales. ¿Cómo reconocemos que estamos frente a una enfermedad autoinmune? Primero tenemos que reconocer un autoanticuerpo y este anticuerpo que tenga un antígeno diana, a la cual vaya a atacar y que tiene que ser un antígeno propio. Generalmente van a haber anticuerpos naturales, pero que van a tener una poca avidez y son de tipo IgM. Estas se pueden producir por infecciones o por lesiones. Puede haber antígenos inespecíficos o específicos y ahí vamos a ver una clasificación dependiendo del anticuerpo, si es órgano, tejido o tejido específico. Vamos a ver también que este proceso de esta reacción antígeno-anticuerpo tiene que llevar a un proceso inflamatorio. Por ejemplo, los antipetiocitrulinados que están relacionados con la artritis reumatoide. Y tenemos que encontrar a través del laboratorio eh, el anticuerpo, autoanticuerpo a través de estudios en los cuales utilizamos distintos tipos de antígenos para poder identificar algún anticuerpo, un autoanticuerpo. Dentro de un ejemplo tenemos los screening, que es en base a estudios que ustedes ya conocen, como ANA o anticuerpos antinucleares. ¿Qué más tenemos que tener para el reconocer una enfermedad autoinmune? Tiene que haber una autoinmunidad clínica. No todo autoanticuerpo va a producir clínica. Entonces, este autoanticuerpo que ya hemos identificado y que tiene un antígeno específico propio, tiene que desarrollar signos y síntomas. Entonces vamos a ver que podemos reconocer incluso anticuerpos antes del desarrollo de algunas de enfermedades autoinmunes, como en el caso de LES, como en el caso de la artritis reumatoide, que vamos a ver más adelante. También podemos ver alteraciones genéticas que estén relacionadas con procesos autoinmunes y dentro de ellos vamos a ver una susceptibilidad hereditaria, familiares con mayor predisposición y también el complejo mayor de histocompatibilidad, que es uno de los más estudiados, que en el ser humano recibe el nombre de HLA, y dentro de ellos vamos a dividirlos en clase 1 y clase 2. Su relevancia es principalmente en el trasplante, tanto de órganos sólidos como de progenitores hematopoyéticos, pero se ha visto que algunos
algunos HLA predisponen a enfermedades autoinmunes. ¿Cómo sabemos que estamos frente entonces de una enfermedad autoinmune? Vamos a ver, vamos a buscar evidencias, y las evidencias pueden ser directas, indirectas y circunstanciales. Dentro de las evidencias directas tenemos justamente una respuesta autoinmune que desarrolla una enfermedad. ¿Cómo lo podemos evaluar? A través de modelos animales. Se transfiere ese anticuerpo humano a un animal y desarrolla dicha patología. O se hace, o vemos también la transferencia de este anticuerpo a través de la placenta y desarrolla una enfermedad autoinmune. Un caso característico es del les neonatal, que puede llevar a una repercusión mortal por su complicación cardiológica. Lo otro es que también podemos evaluar a través de in vitro con células en las cuales las exponemos a estos anticuerpos y podrían generar una respuesta antígeno-anticuerpo. De manera indirecta, se hace simulación de enfermedades animales, inmunizándonos con antígenos para el desarrollo de autoanticuerpos, manipulaciones del sistema inmune. Y las circunstanciales son inflamación sistémica y la presencia del autoanticuerpo es circunstancial. No tengo una evidencia de que este autoanticuerpo esté produciendo dicha inflamación sistémica, pero lo estoy extrapolando. Familia y factor genético, sesgo sexual, vemos que la gran parte de enfermedades autoinmunes está relacionados al sexo femenino y la respuesta al tratamiento inmunosupresor, o sea que tengo un paciente con una alta sospecha de una enfermedad autoinmune, le doy un tratamiento inmunosupresor y hay una mejora clínica. Entonces, la autoinmunidad, como ya les mencioné, normalmente hay una tolerancia a lo propio, pero cuando se rompe esta tolerancia, se puede dar una enfermedad autoinmune, que va a tener una respuesta celular u humoral, esto en el marco de una respuesta adaptativa, pero también hay una respuesta innata, y cómo lo demostramos con demostrar la respuesta de respuesta celular u humoral, reconocer un antígeno específico para este autoanticuerpo reconocido e identificado, inducir a través de modelos animales la respuesta inmune contra el antígeno, reproducir dichas lesiones en animales o la transferencia de la enfermedad. En cuanto a qué causa las enfermedades autoinmunes, como saben, es multifactorial. Dentro de ellos tenemos el factor genético. Se han identificado mutaciones relacionadas con procesos autoinmunes. Sin embargo, estos genes identificados tienen una baja penetrancia o tienen una herencia incompleta o no siguen las leyes de Mendel. Entonces, es difícil poder extrapolar de manera completa dicha mutación con una enfermedad autoinmune específica. ¿Qué se ha encontrado? Los más estudiados son el MHC, como les he mencionado, y dentro del MHC, en el hombre, recibe el nombre de HLA, antígeno leucocitario humano. Estos se van a dividir en tipo 1 y tipo 2, y vamos a ver que uno de los más estudiados es el HLA-B27, responsable de las espondiloartropatías seronegativas, ¿no? Principalmente en niños. ¿Qué más vamos a observar a través de los estudios genéticos? Mutaciones del gen FAS relacionados con los síndromes linfoproliferativos autoinmunitarios, mutaciones del gen aire, en el cual da una tolerancia inadecuada que produce una enfermedad autoinmune en este tipo de pacientes. Hay otros factores, infecciones virales, como el CMV y como el Epstein-Barr. Las infecciones van a causar el desarrollo de anticuerpos. Estos anticuerpos, si tienen una estructura muy similar o pueden reconocer estructuras muy similares a antígenos propios, pueden causar enfermedades autoinmunes. Esto se llama mimetismo molecular. Otros factores son factores ambientales.
Entonces vemos acá un ejemplo de agentes infecciosos y que están produciendo autoanticuerpos, el poliomavirus o el BKB, que produce anticuerpos antihistonas o anti-DNA, el Epstein-Barr, anti-Smith, antidoble cadena, ¿ya? El HIV, antirribonucleoproteína 1, anti-Smith, RO-La, y así vamos a ver que hay distintos tipos de infecciones que pueden producir anticuerpos muy semejantes, que son capaces de reconocer estructuras muy semejantes. Esto es lo que le mencionaba del HLA y las patologías a las cuales está relacionada. Vemos, por ejemplo, la espondilitis anquilosante, como les había mencionado, con el B27, y al igual que el síndrome de Reiter, y las espondilitis asociadas a enfermedades intestinales. DR4 con artritis reumatoide, DR3 con lupus, en realidad son asociaciones. Ya hay una mayor posibilidad de que desarrollen una enfermedad autoinmune. Las enfermedades autoinmunes las podemos dividir a grandes rasgos en aquellas que son órganos específicos y no órganos específicos. Vamos a ver más adelante que los autoanticuerpos también los podemos dividir de una manera algo similar. En cuanto a las pruebas de laboratorio, si nos remitimos a la historia en 1948 con la descripción de las llamadas células LE, ¿no? Muy relacionadas al lupus, que ya en realidad muy pocos laboratorios lo hacen. Y vamos a empezar con el PCR y con el BCG. Ambas son reactantes de fase aguda, son inespecíficos, pero están presentes en procesos inflamatorios, procesos que pueden ser parte de una reacción antígeno-anticuerpo. Para el caso de la artritis reumatoide, el BCG me va a dar actividad, pronóstico y me va a permitir monitorizar la patología. Pero ¿en qué otras situaciones el BCG está aumentado? Infecciones, neoplasias, trauma, lesión. Patologías que causan inflamación. Hay, en el caso del BCG, hay que tener en cuenta el punto de corte. Y para esto vamos a ver que este va a diferir o va a ir cambiando conforme la edad del paciente y el sexo. Es por eso que una regla rápida para saber el valor es edad entre 2 para hombres, edad más 10 entre 2 en mujeres. Otros factores que van a aumentar el BCG, anemia, embarazo, enfermedad renal, la obesidad y el fumar. Disminuyen anormalidades en el BCG, leucocitosis, insuficiencia cardíaca, la hipofibrinogenemia y la caquexia. En el caso del PCR, el PCR también es un reactante de fase aguda. Esta va a aumentar de manera considerable en enfermedades infecciosas. Vemos que en infecciones en el 80% me va a indicar cuando tenga un PCR mayor de 10 miligramos por decilitro. En cuanto al PCR, va a aumentar más rápido que el BCG y también va a disminuir más rápido que el BCG. Con el PCR, vamos a ver que hay laboratorios que manejan distintos tipos de unidades, hay distintos tipos de reactivos. Pero extrapolando a enfermedades autoinmunes, vamos a ver que los valores de 1 a 10, o sea, no es notablemente elevado el PCR, se van a encontrar la mayoría de enfermedades del tejido conectivo y también la artritis reumatoide. Pero hay un grupo de enfermedades autoinmunes que sí van a tener un considerable aumento del PCR, mayor de 10, las vasculitis y la enfermedad de Stis del adulto. Entonces, vasculitis, un aumento considerable del PCR, un aumento entre 1 a 10, generalmente el resto de enfermedades autoinmunes y la artritis reumatoide también está dentro de este grupo. Como les había mencionado, por los tipos de anticuerpos, puedo clasificar los distintos tipos de autoanticuerpos. Órgano específicos, por ejemplo, aquellos que producen
diabetes tipo 1, aquellos que producen una tiroiditis, enfermedad de Graves. Son órgano específicos. Luego tengo los que no son órgano específicos, pero son tejido específicos. Ahí tenemos el antimúsculo liso relacionado con con la hepatitis autoinmune tipo 1. Y tengo los no órganos específicos y no tejido específico. Acá voy a tener el ANA y el ANCA. Vamos a hablar del factor reumatoide. El factor reumatoide va a ser un anticuerpo contra la fracción cristalizable de la inmunoglobulina G. ¿Para que me ayuda? Me ayuda para el diagnóstico y pronóstico de la artritis reumatoide. ¿Qué tengo que tener en cuenta con el factor reumatoide? No es específico de artritis reumatoide. Por ende, no todo factor reumatoide positivo es artritis reumatoide. Vamos a ver que está presente en otras patologías. Por ejemplo, en Sjögren hasta un 95%, puede llegar hasta el 100% en la crioglobulinemia mixta. Y otra cosa, que hay pacientes sanos que van a presentar factor reumatoide positivo. Es un marcador que va a ir aumentando con la edad del paciente también. Vemos acá entonces condiciones en las cuales puede haber un aumento del factor reumatoide. Envejecimiento, más de 60 años hasta un 25%. Infecciones. Dentro de las infecciones, la endocarditis bacteriana, la hepatitis C, sífilis, lepra y otras infecciones virales, pero estas tienen una sintomatología sugestiva de artritis reumatoide. Hay otras patologías también, enfermedades pulmonares, dentro de ellas la sarcoidrosis, la fibrosis pulmonar intersticial, que lo vamos a ver en otro marcador también de enfermedad autoinmune. No es útil para la detección. ¿Por qué? Porque tengo pacientes asintomáticos con factor reumatoide positivo y no necesariamente van a progresar a artritis reumatoidea. Pero aquellos pacientes en los cuales se tengan valores muy altos de factor reumatoide y que este valor persista con el tiempo, hay una probabilidad de que se desarrollen artritis reumatoide. En cuanto a valor diagnóstico, tiene una sensibilidad del 69% y una especificidad del 85% según algunos metaanálisis, como el que estoy citando al final. Y también, como les había mencionado, tiene un factor pronóstico. Dentro del factor pronóstico vamos a ver que un factor reumatoide positivo y con un título alto me habla de una mayor enfermedad articular y mayor probabilidad de extraarticular agresiva. Junto con una PC, con un PCR y un BCG, me habla de una mayor progresión de las lesiones radiográficas. Recuerden que la artritis reumatoide la puede dividir en una artritis reumatoide seronegativa y seropositiva. La seronegativa, o sea, con un factor reumatoide negativo, tiene una menor respuesta a anti-CD20 o el rituximab, mientras que una artritis reumatoide con factor reumatoide positivo tiene una menor respuesta anti los factores de necrosis tumoral. Luego tengo el antipéptido cíclico citrulinado. Este sí tiene una alta especificidad del 90%. Sensibilidad hasta el 95%, sí es un predictor porque pacientes asintomáticos que tienen antipéptido cíclico citrulinado tienen una alta probabilidad de desarrollar artritis reumatoide. Se asocia con artritis reumatoide más grave y también con enfermedad pulmonar intersticial relacionada a la artritis reumatoide. Vemos entonces acá una comparación de ambas, el antipéptido citrulinado, cíclico citrulinado y el factor reumatoide. En cuanto a la sensibilidad, muy similar, pero la especificidad es mayor en el anti-CCP. ¿Ya? Lo otro de lo que les había mencionado de predictor, vamos a ver, este azul es el antipéptido cíclico citrulinado, mientras que el amarillo va a ser el factor reumatoide.
La aparición de este primero se da antes del inicio de síntomas, por lo cual es un predictor de artritis reumatoide. Y vamos a los anticuerpos antinucleares ANA, mal llamados anticuerpos antinucleares porque no solamente me va a permitir detectar o saber que hay la presencia de un autoanticuerpo contra el núcleo o estructuras del núcleo, sino también contra otras estructuras de la célula. Vamos a ver que de este pequeño margen de los que van a dar ANAs positivos, vamos a ver que un gran porcentaje de estos no van a tener una significancia clínica relevante. Y un pequeño porcentaje son los que están relacionados con enfermedades reumatoideas y otras con no enfermedades reumatológicas. Cuando ustedes les den un informe de ANA, uno de los de la información que les van a brindar es el título. Y el título es muy importante. Vean en este cuadro, ustedes tienen distintos títulos de ANA y vean que el 1 en 40, el porcentaje es de más del 30%. Cuando ustedes aumentan los títulos, por ejemplo, el 1 en 80 sobrepasa el 10%, y cuando llega el 1 en 160 es el 5%. ¿Qué quiere decir? Que hay un 5% de personas que no van a tener una patología autoinmune con este título de 1 en 160. Por eso que el título es un dato importante para ustedes dar una valoración, un significado a ese ANA que ustedes van a recibir. Situaciones en las cuales pueden tener títulos altos: adultos, gestantes, infecciones crónicas y neoplasias. Un título significativo para enfermedades autoinmunes, ya la bibliografía maneja mayor a 1 en 160 porque voy a solamente captar un 5% de población sana. Ahora, hay laboratorios que utilizan un título de 1 en 80. ¿Por qué? Porque buscan mejorar su sensibilidad, buscan atrapar una mayor cantidad de posibles pacientes con enfermedades autoinmunes, perdón. Pero, ¿qué van a perder? Van a perder que van a tener una mayor probabilidad de poder captar también dentro de ese grupo personas sanas. En cuanto a las metodologías para la detección de estos autoanticuerpos, vamos a ver que tenemos la inmunodifusión, vamos a tener el ELISA, vamos a tener el IFI, y el gol estándar va a ser justamente este último, la inmunofluorescencia indirecta. La inmunofluorescencia indirecta va a utilizar estas células llamadas EP2. Son células neoplásicas, células epidermoides de cáncer de laringe. ¿Por qué se utilizan estas células? Porque son células muy grandes. Al ser células neoplásicas van a tener un núcleo grande y también van a estar en constante división y se va a poder observar a las distintas fases de la mitosis en estas células. ¿Qué me permite esto? Me permite tener una amplia cantidad de antígenos que puedan ser reconocidos por un autoanticuerpo presente en el suero del paciente sospechoso de una enfermedad autoinmune. En estas láminas que ustedes están viendo, en cada uno de estos pocillos, se van a encontrar las células fijadas o células HEP2. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Células HEP2 están fijadas a esta lámina. ¿Qué voy a colocar? Voy a colocar el suero del paciente porque ahí está el anticuerpo que sospecho que tiene. Y si tiene un autoanticuerpo, este se va a acoplar al antígeno específico del autoanticuerpo. Se van a hacer una serie de lavados para eliminar el exceso de anticuerpos y luego se va a colocar un conjugado. Este conjugado es un anticuerpo antiinmunoglobulina humana. O sea, se va a pegar al anticuerpo, al autoanticuerpo. Y es un conjugado porque está marcado. En este caso está marcado con un FITC.
Cuando se ponga en el microscopio de fluorescencia, la luz ultravioleta va a excitar esta molécula y va a fluorecer y lo van a ver verde. ¿Por qué es una inmunofluorescencia indirecta? Porque yo no puedo, no veo de manera directa este anticuerpo. Utilizo un anticuerpo antiinmunoglobulina humana para poder ver la reactividad de la prueba. Otra de las características que les van a brindar en un resultado de anticuerpos antinucleares es el patrón. El patrón es muy importante porque a través de él vamos a poder sospechar de qué autoanticuerpo y contra este anticuerpo contra qué antígeno está yendo, y también puedo extrapolar a través de los patrones qué patología autoinmune puede desarrollar este paciente. Vamos a ver acá entonces que el ANA es sumamente inespecífico. Dentro de las patologías autoinmunes tenemos que está 100% presente, por ejemplo, en la enfermedad mixta del tejido conectivo, dentro del lupus, tanto en la fase activa como en remisión. Miren el porcentaje al cual van a llegar, 100% y 90%. Esta es la explicación de por qué el ANA no sirve para control de la enfermedad. Y es irrelevante de que pidan más de una vez un ANA cuando ya tienen un paciente con diagnóstico. El ANA no es control y no debe repetirse. Hay otras enfermedades autoinmunes que también tienen un ANA positivo. Ven acá la esclerodermia, el lupus inducida por drogas, entre otros. Pero no solamente enfermedades autoinmunes, ¿no? Vemos acá infecciones virales, infecciones bacterianas, neoplasias y otro tipo de patologías que pueden dar un ANA positivo. Las células HEP2 dan un sinnúmero de patrones. Entonces, se ha buscado un consenso para cómo informar los patrones observados en las células HEP2. Este consenso ha permitido tener un orden en cuanto al informe de lana. Vamos a ver aquellos que están de color naranja, es el nivel competente. O sea, que un laboratorio que hace anticuerpos antinucleares utilizando IFI, células HEP2, tiene que tener la capacidad de responder hasta este punto. Y a nivel especialista son los verdes. Valgan verdades, tienen que tener gran expertise para poder dar este tipo de informes con los distintos tipos de patrones. Vamos a dividir en gran medida estos patrones en los negativos, en los nucleares, en los citoplasmáticos y los mitóticos. Vamos a ver algunos de estos patrones. No busco que se aprendan todos, sino los más característicos. Y dentro de estos más característicos, tenemos el patrón nuclear homogéneo. Otro nombre que recibe, el difuso. Dentro del ANA Patterns también les dan los antígenos que están asociados a este tipo de patrones. Miren, este patrón nuclear homogéneo está asociado con el anti-DNA de doble cadena contra los nucleosomas y contra las histonas. Y es el patrón más característico del lupus. Pero hay otras enfermedades autoinmunes que pueden también tener este patrón. Hepatitis autoinmune crónica, artritis idiopática juvenil. Pero ya vemos ante qué antígenos está asociado a este patrón. Ese es otro patrón sumamente importante que es el nuclear fino denso o el llamado nuclear punteado fino denso. ¿Contra qué antígeno? Contra el DFS70. ¿Por qué se lo tienen que aprender? Porque este es el patrón que está en personas sanas. Entonces,
Si ustedes reciben un ANA con un título, digamos, de 1 en 80, con este tipo de patrón, en una persona que no tiene una clínica, es una persona sana. No lo tienen que catalogar como ANA. Por eso, no todo ANA positivo es lupus. No todo ANA positivo es una enfermedad autoinmune. Otro patrón, el anticentrómero, y vemos los anticuerpos asociados, anticentrómero A y B, relacionado con esclerosis. Otros patrones, patrón nuclear granular fino o el nuclear punteado fino. Miren los antígenos Rho, La, este Rho y La, ¿con qué? Con lupus. ¿Con qué más? Con lupus neonatal. ¿Con qué más? Con Sjögren. Principalmente con Sjögren, Les y lupus neonatal. El bloqueo cardíaco congénito es consecuencia del lupus neonatal. Vamos a ver acá este Rho 60 cuando veamos ENA y por qué hay una mención específica de este. El nuclear granular grueso o nuclear punteado grueso, vamos a ver que sus antígenos son contra la ribonucleoproteína 1, el anti-Smith y ante el ARN polimerasa 3, relacionado a lupus y este antirribonucleoproteína principalmente contra enfermedad mixta del tejido conectivo. Otro patrón relevante aprender es este patrón citoplasma fibrilar lineal o también parecido a la actina. ¿Por qué? Porque vamos a ver que este está relacionado, este citoplasmático, con hepatitis autoinmune de tipo 1. Citoplasmático reticular o parecido a la mitocondria, relacionado con cirrosis biliar primaria. Y acá he colocado otro que es el de varillas y anillos. ¿Por qué? ¿Por qué he colocado este? Me parece importante porque es un patrón que está asociado a pacientes con hepatitis C que han recibido tratamiento con ribavirina. Entonces, vemos que no necesariamente, vemos en este caso, perdón, que un medicamento está induciendo la formación de autoanticuerpos y que se observa a través de este patrón. Este patrón lo hemos observado de manera característica en varios pacientes justamente con este antecedente en el Hospital Rebagliati. El anticuerpo anti-DNA de doble cadena, ya, recibe otros nombres, por ejemplo, el bicatenario, y vamos a ver que este, este examen, este anticuerpo anti-DNA de doble cadena, sí me sirve para el monitoreo. ¿En qué pacientes lo voy a observar? En pacientes con lupus, muy específico de lupus, con una sensibilidad que puede bordear el 70%, pero es subjetivo de la complicación de lupus con nefritis lúpica. Quiero monitorizar un paciente con lupus, utilizo anti-DNA de doble cadena, títulos altos me llevan a pensar en la probabilidad de desarrollo de nefritis lúpica. Y para la valoración de este anti-DNA de doble cadena, voy a utilizar la Critidie luciliae, que es un flagelado. ¿Por qué lo utilizo? Porque tiene este cintoplasto grande donde va a tener un ADN de doble cadena y lo voy a poder observar bien a través del microscopio de fluorescencia. Vamos a ver los distintos tipos de patrones. El positivo es que el kinetoplasto brille, también puede brillar el núcleo. Negativo es cuando no brilla nada y también negativo voy a considerar cuando puede haber un brillo a nivel del núcleo basal, muy cerca, perdón, al flagelo. Vamos a ver el llamado ENA. El ENA, ¿cuándo se hace? Se hace el ENA recién cuando el ANA es positivo. ¿Qué me dice el ANA? Me dice el ANA, ¿sabes qué? Tienes un autoanticuerpo. Tienes tan patrón, por lo cual puede ser tal
autoanticuerpo frente a tal antígeno. Pero no me dice qué antígeno es. Para saber qué, qué tipo de anticuerpo frente a qué antígeno se está desarrollando dicho anticuerpo, tengo que hacer un estudio de ENA. Y la metodología es el ELISA. ¿Qué va a valorar el ENA? Depende. Este, por ejemplo, tiene anti-DNA de doble cadena, no es parte del ENA por si acaso. Este tiene Rho, tiene LA, tiene SMIT, tiene SL70 y antirribonucleoproteínas. ¿Ya? Recuerden, el anti-DNA de doble cadena no forma parte del ENA. ¿Puedo agregar más antígenos para detectar mayor cantidad de anticuerpos? Sí. Va a depender mucho en realidad de lo que busque, ¿no? En caso del anti-SMIT, vamos a verlo en nefritis lúpica, hasta un 30% en lupus, pero relacionado con la ribonucleoproteína. Y esta ribonucleoproteína, ¿en qué lo voy a observar principalmente? En enfermedad mixta del tejido conectivo. El RO tiene dos unidades, RO 52 y RO 60. ¿Por qué es importante el RO 60? Les había dicho de que el ENA se realiza cuando el ANA es positivo, pero hay una excepción. Una de ellas es tener una sospecha de un paciente con Sjögren y que tenga un ANA negativo. Voy a recapitular. Tengo un paciente con ANA negativo, pero que tiene una clínica muy sugerente de Sjögren. ¿Qué puede? Entonces, ¿qué hago? Voy a decirle al laboratorio, por favor, hazle un ENA y dentro de este ENA considera el RO60. ¿Por qué? Cuando se da el acoplamiento de las células HEP2 sobre las láminas, estas láminas en las cuales se va a dar luego las distintos tipos de reacciones, se pierde el RO60, por lo cual pueden tener un ANA negativo con un RO60 positivo. ¿Ya? Vamos a ver que el RO también está asociado al lupus neonatal y para el lupus neonatal que voy a utilizar, el A. RO más la, lupus neonatal. El anti-CL70 ya relacionado con esclerodermia y el anti-JO con otros tipos de síndrome, principalmente la miositis. Vamos a ver el otro anticuerpo, el ANCA, anticitoplasma del neutrófilo, ¿ya? Son anticuerpos contra las proteínas del neutrófilo. Vamos a ver distintos tipos de antígenos, pero podemos dividirlo en ANCA-P y ANCA-C. ANCA-P, antimieloperoxidasa, o ANCA-C contra la serine 3. ¿Para qué utilizo el ANCA? Principalmente para vasculitis. Vamos a ver que las vasculitis, ustedes ya lo han visto en Medicina Interna 1, los que están llevando Medicina Interna 1 en su capítulo de reumatología, la división y la clasificación de las vasculitis. En el caso del ANCA, vamos a ver el ANCA-P, perdón, el ANCA-C, vamos a ver que está presente principalmente en la poliangitis microscópica. Mientras que el ANCA-C, perdón, que es contra la serinproteíasa, está principalmente en la granulomatosis de Weber. Otros marcadores que vamos a ver para identificar cirrosis biliar primaria. Acá vamos a ver, eh, perdón, hepatitis autoinmune y cirrosis biliar primaria. En el caso de hepatitis autoinmune, ¿qué me importa conocer? El AMA, el antimúsculo liso, el antimicrosomal 1 y 3 de hígado y riñón. Vamos a ver que en la hepatitis autoinmune, un marcador característico va a ser el antimúsculo liso, ¿ya? Y en el caso de hepatitis autoinmune tipo 2, el que me va a guiar bastante es el antimicrosomal 1 y 3 de hígado y riñón. ¿Hay otros anticuerpos presentes? Sí, pero son los principales. Dentro de la hepatitis autoinmune, entonces, voy a sospechar un paciente. Tengo que descartar otras patologías para pensar en hepatitis autoinmune. Voy a tener unas transaminasas elevadas, más de 2 veces el límite superior, y una prueba positiva
IgG total, ANA, antimúsculo liso 1/40, o el antimicrosomal 1,3 hígado-riñón, ¿ya? Y se excluye otras patologías. Tiene una presentación similar. Para la cirrosis biliar primaria, que no se produzca una obstrucción, eh, no hay una obstrucción biliar extrahepática, no hay comorbilidades, una fosfatasa alcalina por encima de 1,5 el valor normal, y hay anticuerpos eh, los anticuerpos antimitocondriales, evidencia histológica de la cirrosis biliar primaria. Y para terminar, ¿qué tienen que tener en cuenta? Lo principal, y ya les habrán repetido en varias oportunidades. La historia clínica y el examen físico es lo que va a mandar. Para poder interpretar estas pruebas, ustedes tienen que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. No pueden solicitar un examen de este tipo sin saber qué van a hacer si el resultado es anormal. Ya lo habíamos visto, hay patrón específico de personas sanas, títulos muy bajos que no tienen significancia. Otro punto que deben tener en cuenta, no todo ANA positivo es lupus y no todo factor reumatoide positivo es artritis reumatoide. No se realiza un ENA sin un ANA positivo, excepto si sospecho de un ROC 60. No se repite ANA. Sí se puede repetir y se debe repetir un anti-DNA de doble cadena, ¿ya? No se realizan mediciones seriadas de factor reumatoide ni antipéptido citrulinado en un paciente con artritis reumatoide cero positiva. Recordar que en el BCG hay que ajustar a la edad y también el PCR por edad, sexo, y también la obesidad puede jugar un papel en este tipo de pacientes. Bueno, eso es todo.